Bueno, sobre este bicho de la situación de la infancia, nosotros hemos trabajado una recopilación de información bastante abundante de más de 600 láminas sobre el tema económico y hay como 200 sobre sectores populares, sobre la situación de los sectores populares. Entonces, lo que hoy día vamos a presentar es la parte de cuál es la situación de los sectores populares. Muy bien, Carlos. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a este nuevo evento, promovido por el Servicio de Apoyo, Asesoramiento y Soporte SAS, una empresa de carácter solidario que viene trabajando de hace un par de años atrás, pero con mucho tiempo hacia atrás también, muchos temas que tienen que ver con el desarrollo económico, social, del país, ¿no? Ahora con una mirada mucho más integral, con un enfoque más sostenible, buscando que participar, buscando promover el diálogo, buscar que intercambiar experiencias, opiniones, etcétera, quiere un poco iniciar una nueva etapa. Esta nueva etapa está caracterizada por ya inaugurar un canal de SAS, en donde se están difundiendo un conjunto de entrevistas, un conjunto de materiales, un conjunto de temas también que promueven el diálogo, y a la vez está también presentando, y hoy día queremos aprovechar el evento para presentar un vademecum de información donde se pueda recoger data, información, ¿no? Impresiones, también testimonios y evidencias sobre diversos temas que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Social, político, ambiental, institucional también, ¿no? Territorial del país. Si bien es cierto, nuestro país de hace unos años atrás, desde antes de la pandemia, y no, con mayor fuerza a partir de la crisis sanitaria, ha mostrado un conjunto de indicadores que muestran un deterioro de la economía, ¿no? Mayor vulnerabilidad en términos sociales. Ya hemos querido un poco conversar sobre la situación actual de las poblaciones vulnerables, ¿no? Hablar de poblaciones vulnerables ya no solamente es hablar de pobres, ¿no? Es el conglomerado y los grupos poblacionales en sí mismos han crecido, ¿no? Hay personas con discapacidad, niños, jóvenes, ancianos, tercera edad, indígenas, migrantes, ¿no? Es decir, el concepto vulnerabilidad está también un poco en reflexión, porque creo que de alguna u otra forma también debería un poco ya ampliar su concepción, ¿no? Eh, Muchos informes, muchos indicadores en las últimas semanas muestran que nuestro país está en una etapa de recesión, ¿no? Y que algunos son aceptados, por otros no lo son aceptados, ¿no? Se estima que los niveles de inflación crezcan y también se estima que los niveles de crecimiento económico sean cada vez menores entre el 2023 y 2024, con una posible recuperación en el año 2025. El marco macroeconómico multianual recientemente aprobado nos da algunas ideas al respecto, ¿no? El reciente aprobado el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 también nos da algunas ideas. Se trabaja tendencias, riesgos y oportunidades, ¿no? Muchas disrupciones que va a tener el país de aquí hacia el año 2050, y es momento de empezar a pensar en el largo plazo, ¿no? Con todo este bagaje de ideas, yo quiero dejar en el uso de la palabra a Jorge Orosa, quien ha tenido a bien trabajar el estado situacional de la población vulnerable en el país, y que creo que nos va a dar un conjunto también de puntos, ¿no? Que luego nos puede llevar a un diálogo, y esperamos tener un resumen al final que nos permita un poco también ir dando algunas líneas de trabajo y quizás ya tamizando alguna agenda al respecto. Sin más preámbulo, les agradecemos su participación y la bienvenida al canal de SAS, y dejo en el uso la palabra a Jorge Oroza Manrique, quien nos va a tratar sobre el tema de la situación actual de las poblaciones vulnerables. Jorgito, buenas noches. Buenas noches. ¿Me permiten compartir pantalla? Sí, sí. Bueno, Sí, adelante, Jorge. muy buenas noches. Hay- hemos denominado a este trabajo Vademecum, un nombre raro. Eh, el objetivo del trabajo que hemos hecho es la recopilación
de información confiable sobre tres grandes temas: sobre la economía, sobre la situación de los sectores populares y también sobre la infancia. En conjunto hay más de 600 láminas. Este trabajo, que se llama Vademecum de la economía, Vademecum de los sectores populares y de los niños, ya lo realizamos el año pasado y este año lo hemos actualizado. Y de un año al otro, hemos desarrollado la metodología y ampliado temas. Y hoy día vamos a presentar Quizás lo guardan. el que corresponde a los sectores populares, ¿no? Para este trabajo contamos con el apoyo de diversas instituciones: el grupo de presupuesto, el GIN, el grupo de economistas Equitix, que ya tiene más de 3 años, y el aporte especial de algunas personas que siempre nos dan información bien interesante: Hugo Cabieses, Fernando Villarán, Federico Arnillas, por supuesto, el grupo de presupuesto y otras personas, ¿no? Y a pesar de que hemos hecho un esfuerzo de ser lo más amplios, siempre nos quedan temas. Yo quisiera partir de una primera idea con una gráfica así horrible, una tabla que sacó el CEPLAN el año 2019. Ellos hicieron un esfuerzo de calcular el total de la población, de revisar el estado del total de la población antes de la pandemia y encontrar y señalar algunas variables. Por ejemplo, los niños que bajo peso, los niños que tienen desnutrición crónica, anemia, sobrepeso de los jóvenes, el tema del índice de desarrollo humano y así sucesivamente. Es decir, antes de la pandemia ya disponíamos de una información bastante buena, que la situación de los sectores populares era muy crítica. Es decir, que arrastraba problemas estructurales de hace muchos años, ¿no? Ok. En base a eso, nosotros hemos tratado de detectar los grupos poblacionales que están en peor situación. Empezamos con los niños, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 40 grupos de niños que tienen vulnerados muy significativamente sus derechos, ¿no? Y recientemente hemos incorporado a la población venezolana, ¿no? Lo primero que quisiera presentar es una pequeña lámina sobre el tema económico. Estas 600 láminas del tema económico, del Vademecum económico, incluyen 10 variables, las referidas al sector externo, al Estado, a las finanzas públicas, al mercado real, o sea, todo lo que tiene que ver con PBI, a la situación de los sectores populares, que es la que vamos a ver ahora, temas sobre política, sector financiero, temas de coyuntura, sectores económicos y la población. Este es el universo, y lo que vamos a ver ahora es la parte que corresponde a la situación de los sectores populares. Y para eso tenemos este esquema, que es como la metodología, que tiene 4 grandes partes. Todo el tema de la vulnerabilidad, de la población vulnerable. Aquí queremos agradecer a Pancho Santa Cruz y al PNUD, que ha trabajado el tema en forma muy, muy interesante. Es decir, se trata de población
que está en condiciones de ser afectada en todos sus derechos. Vamos a ver el detalle. El segundo grupo es el tema de los pobres, de pobreza, con toda la discusión que hay sobre pobreza. La pobreza monetaria, la pobreza multidimensional, etcétera. Y para cada uno de estos temas tenemos información. Hemos añadido como algo que nadie trabaja, y disculpen la osadía se dice, o la soberbia arequipeña, los grupos socioeconómicos, todo el tema de la distribución del ingreso. Nos hemos encontrado una información maravillosa sobre el tema, que apuesto, invito un café a aquel que la haya conocido antes. Y después un cuarto tema que es el acceso a bienes y servicios, donde trabajamos 10 temas. Temas referidos a alimentación, a salud, educación, empleo, ingresos. Me muevo. Temas vinculados a protección, el tema de brechas, un paquete donde hay otros temas, movimientos sociales, género, aquí incluimos a los venezolanos, y temas vinculados a emergencias y seguridad y población. Para cada uno de estos temas tenemos información de detalle y no vamos a presentarla todo porque sería un abuso. Y este menú que aquí tenemos funciona de la siguiente manera. Está hecho como... Hay un gatito por ahí. Funciona de la siguiente manera. Si uno le hace un clic a este tema, aquí aparece una manito y lleva a la información, bienvenido ese gatito, ¿sí? Y nos lleva a la información que hay sobre este tema. De ese tema, regresamos a este menú y vamos a ver a los pobres. Es una especie de programa que a partir de este menú uno puede ir al acceso a la información. Después vamos a hacer un ejercicio para ver si aquella información que ustedes creen que es importante está disponible utilizando este pequeño esquema. ¿De acuerdo? Entonces, voy a entrar a una breve explicación sobre cada uno de los temas. Empezamos con la población vulnerable. Bueno, el PNUD y a nivel internacional hace una distinción bien interesante, ¿no? Dice, hay quienes están en condición de pobreza, esta información para el año 19, que era alrededor del 20% en el Perú, y hay otro sector no pobre. Y había una línea que fijaba quién era pobre, lo que se llama la pobreza monetaria. El tema de vulnerabilidad lo que dice es quiénes de este sector no pobre pueden bajar a convertirse en pobres, tanto monetarios como en condiciones que tienen muy afectadas sus derechos. Es un nuevo concepto y hay información bien interesante, la presento en forma rápida. Lo que ha pasado es que un sector vulnerable ha pasado a ser pobre como resultado de la pandemia o a verse significativamente afectada en sus derechos. La información que da el INEI a grandes rasgos señala lo siguiente. El año 19, 20% de la población era pobre o tenía afectado muy significativamente sus derechos. E inmediatamente con la pandemia creció a más de 30%.
de la población. Estamos hablando digamos, hablemos de una población de 33 millones, 10%, es una cantidad bien importante. 3,5 millones y más de personas pasaron a condición de pobreza y a condición de no tener vigentes sus derechos. Terminado el proceso de vacunación, de ese 30,7 bajó a 25, o sea, 1,5 millones. Pero desde el año 22, mediados del año 22 a la fecha, ese 25% subió de 20 a 25, ha venido creciendo. En este momento, la cifra que se tiene es que estamos en 28% de pobreza. Y vamos a ver después indicadores, ¿no es cierto? Eso en relación a vulnerabilidad. Se habla de la vulnerabilidad en diferentes aspectos que no vamos a ver ahora. Hay toda una teoría sobre el tema, toda una metodología, dónde están ubicados, etcétera, ¿no es cierto? Hay información urbano-rural en relación al nivel de educación y empieza a analizar niveles de vulnerabilidad por grandes temas. Por ejemplo, el tema de vulnerabilidad monetaria y también acceso a agua y desagüe. Hay información de vulnerabilidad por no tener internet, que es un tema que ahora se trabaja con bastante detalle. También se habla por sectores y cómo ha venido creciendo durante el tiempo. Aquí esta es la información al año 19. Hay también información bien interesante por edades. Los más pobres, los más vulnerables son los niños de la primera infancia, menos de 6 años. Este dato es ya corroborado a nivel internacional. O sea, los pobres de los pobres, los más vulnerados efectivamente, son los niños de la primera edad. Los niños. Hay información súper interesante sobre esto, confirmada. Hay el trabajo de Olenka Ochoa sobre el tema, y estudios de CEPAL, etcétera, ¿no? También lo que hay que señalar es que al inicio del 2019 había problemas de brechas. Por ejemplo, había una importante cantidad de la población que era informal. En el 19, los estimados más conservadores hablaban de 65% de la población. Hoy día ya se habla por encima del 75%, la más alta en relación a otros países. Igual el acceso al sistema financiero que ahora se mide, ¿no? Igual hay información sobre el acceso a Internet o el número de camas, ¿no es cierto? Por 1.000 habitantes o por 10.000. Últimamente ha salido información sobre eso que ya la tenemos incorporado. Veamos rápidamente el tema de pobreza. Aquí está la información de Olenka Ochoa, donde la mayor cantidad de pobres monetarios son los niños de 0 a 31, 31%, etc. Donde se está gestando un serio problema de pobreza es en los adultos mayores, que es un tema que no hemos trabajado. Solo para darles un dato, con el retiro de dinero de las AFPs hay 3 millones de personas que no van a tener pensión, que tienen sus cuentas en las AFPs en cero. Cosa semejante que ha pasado en Chile, porque en Chile también se permitió el retiro, ¿no? O sea, ahí se está incubando
un serio problema. En Chile hay 2.100.000 personas que tienen ingresos, o sea, jubilados con las AFP, menores al salario mínimo peruano, y el costo de vida es muy alto allá, ¿no? Bueno, aquí está la información de cómo la pobreza subió del 20% y creció hasta el 32.7%. Igual subió y bajó, ¿no es cierto? Este es un dato de este exministro de la Economía, Waldo Mendoza. Hay información sobre la pobreza, cómo ha venido bajando y ya se ha subido, ¿no? Y también en relación a otros países en América Latina. La CEPAL tiene un informe sobre este tema, ¿no? Aquí hay una idea bien interesante a tener en cuenta. La diferencia que ha habido ante este incremento gigante de la pobreza entre Perú y Chile. En Perú se optó por una política de entrega de recursos a las empresas vía reactiva y los FAES. Más o menos el monto de entrega de dinero fue del orden de 100.000 millones de soles. El presupuesto era 183.000, con créditos con 2% de interés, garantizados por el Estado, etcétera, etcétera. O sea, la política en el Perú fue salvar a las empresas. En cambio, en Chile, la política fue entrega de bonos, dinero en efectivo. Aquí también hubo entrega de bonos, pero en forma parcial. ¿Qué pasó en Chile con la entrega de bonos? La gente se dedicó masivamente a comprar artefactos. 60% creció la compra de artefactos, de televisores, de radios, de lavadoras, licuadoras, microondas. Y aquí lo que sucedió es que hubo un exceso de liquidez, porque al meter 100.000 millones de soles vía el Banco Central de Reserva, COFIDE y la banca, había dinero en cantidades para las empresas y también para las personas, ¿no? Ustedes son testigos que los llaman mañana, tarde y noche por teléfono para ofrecerle créditos, ¿no es cierto? Tanto en pobreza monetaria como en pobreza multidimensional hay este problema, ¿no es cierto? Hay información de detalles sobre la pobreza. ¿De acuerdo? Que podemos analizar con detalle en otro momento. Y se mide por grados, ¿no es cierto? Hay programas también que ha desarrollado el gobierno que podemos verlo, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalles sobre esto, pero hay información en abundancia. Quiero entrar al segundo tema, a los grupos socioeconómicos. Y esto sí es bien interesante. Hay una información sobre los diferentes grupos socioeconómicos que se viene realizando unos estudios desde hace muchos años y que la desarrolla una organización que se llama APEIN, la Asociación de Empresas que hacen encuestas. Han desarrollado toda una metodología sobre los grupos socioeconómicos para poder hallar su muestra estadística, ¿no es cierto? Y hay información de qué proporción de la población estaba por grupo A, B, C, D y E el año 20 y el 21. La información al año 22 no la quieren dar todavía, porque creo que están asustados. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Bien interesante. Lo que ha pasado es que se ha ampliado la cantidad de personas y de familias que están en los grupos más pobres, en el grupo D y E.
y se ha reducido el número de personas que está en el grupo A1, A2, inclusive en B1. Es decir, la lectura que uno saca de este análisis por grupos socioeconómicos es que ha habido un deterioro de la distribución del ingreso. Hay más pobres y hay menos ricos y ricos más ricos y pobres más pobres, ¿no? Medido con todo el detalle del mundo. ¿Ya? Y la información que hemos encontrado es realmente impresionantemente interesante y que merece todo un análisis, pero así minucioso. Por ejemplo, ¿cómo es la vivienda por grupo socioeconómico? Si es alquilada, propia, etcétera. Lo que se refiere al agua, también qué porcentaje tiene agua, agua potable y qué tipo. ¿Cómo son los servicios higiénicos? ¿Cómo es el tipo de alumbrado? Después, electricidad, el tipo de combustible que usan, los servicios que hay en el hogar, servicio fijo, celular, conexión a internet, servicio doméstico, etcétera. O sea, hay información súper detallada por nivel socioeconómico. Recién el INEI está empezando a trabajar algo parecido. También hay información sobre por rubros, quienes tienen radio, televisión, equipo de sonido, DVD, lavadora, bicicleta, etcétera, etcétera. Bueno, para ellos, para APIN, es bien interesante porque se supone que hacen estos estudios para dar información a las empresas y es una especie de estudio de mercado, ¿no es cierto? Hay también información sobre ingresos, y aquí me detengo un minutito, sobre ingresos familiares. Aquí en la última línea están los ingresos familiares promedios. Por ejemplo, el grupo A y B tiene en promedio un ingreso familiar de 6.800 soles. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese ingreso familiar en promedio? Por supuesto que hay quienes tienen más, ¿no es cierto? ¿Qué parte de ese ingreso se consume? ¿No? Aquí está por rubros. Hay 12 rubros. Igualito para los sectores más pobres. El ingreso promedio del sector de la familia del grupo socioeconómico es casi cercano al salario mínimo, 1.200, y consume un poquito más que el salario mínimo. En una familia, en el grupo socioeconómico E, en promedio trabaja 1.57% de personas. O sea, padre, madre y de 3 hijos. Más o menos, ¿no? Miren qué interesante. Esa información es al 2021 y andamos buscando la información al año 2022. El cuarto rubro ya es el acceso a bienes y servicios. Y aquí tenemos nuestro menú. Regreso a ver nuestro menú. Ok, más arriba. Aquí está. A nivel de el acceso, hemos tomado como variables importantes 10, las que tienen que ver con alimentación y nutrición, salud, educación,
empleo, ingresos, protección, brechas, género, movimientos sociales, seguridad y emergencia. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, voy aquí a alimentación y tengo las variables, ¿no es cierto? Hay una primera variable que utilizamos recientemente, que es la que se refiere al déficit calórico, ¿no? O sea, a la cantidad de alimentos que nos dan energía para poder vivir y cómo ha bajado en los últimos meses, ¿no? Hay información a nivel nacional, por área urbana y rural, ¿de acuerdo? Esta información del déficit calórico es bien importante y supone un cierto nivel de conocimiento técnico. Muchos de nosotros pensamos que es súper importante para las personas consumir proteínas y proteína animal, ¿no es cierto? Pero para que el cuerpo la pueda asimilar necesita calorías. O sea, uno puede comer excelente carne o pescado y tener suficiente cantidad de proteínas, pero el cuerpo no las puede procesar porque tiene déficit calórico. No hay combustible, por decirlo de alguna manera, para usar. A la fecha, un tercio de la población tiene hambre objetivamente. O sea, no come lo suficiente para tener energías para vivir y tener energías para asimilar las proteínas. Es un nuevo rubro bien importante, ¿no es cierto? Bueno, hay información de detalle sobre desnutrición crónica. Estamos alrededor del 11,7%. Aquí un dato importante. INEI no está sacando la información detallada desde hace algunos meses. Saca una nota de prensa. Cuando antes esta información sobre alimentación la daba minuciosa a través de una encuesta que se llama ENDES, ¿no? Aquí hay información como ha aumentado la nutrición crónica, el sobrepeso, el problema de la anemia, ¿no es cierto? Que se ha incrementado en forma muy importante y significativa, 42% de los niños de menos de 3 años tiene anemia y los efectos sobre el desarrollo de la inteligencia, sobre el desarrollo físico de los niños es importantísimo. Yo me atrevo a decir que es casi cercano a una discapacidad estructural, al igual que la desnutrición crónica. La, la desnutrición crónica ha bajado y ahora está volviendo a subir, ¿no? Hay información también sobre vacunas. Y aquí me detengo un minutito. El Perú ha sido uno de los países que ha privilegiado la vacuna contra el COVID y es la que menos ha vacunado en las otras vacunas. Y es una información que no es fácil de conseguir o no es pública. Hay toda una discusión ahí entre los expertos asesores del INEI, pero lo concreto es que esa información no es pública total. Solo hablan de este dato, que el 69,6% no recibió vacunas de acuerdo a su edad, pero deberíamos tener el detalle, cuál de las 8 vacunas no ha recibido. Hay un atraso. Ya sabemos que lo que es la atención de salud en la primera línea, la salud primaria, se detuvo, ¿no es cierto? Ahí hay serios problemas. Bueno, y así tenemos otra información sobre infección respiratoria, quienes tuvieron diarrea y otra información interesante que está saliendo de la relación con la madre, problemas de comunicación, si los niños caminan, etcétera.
Aquí hay información de la anemia del 2019. Estamos esperando el detalle ahorita. Entonces, bueno, hay información también sobre salud, ¿no es cierto? Es claro que hay un incremento, hay información del 19, del 20 a la fecha. Voy rápidamente, ¿no es cierto? Hay una desmejora de la salud, tanto en condiciones, en acceso, ¿no es cierto? Hay información de detalle. En educación, igual, hay una reducción de la información de la educación inicial, primaria, secundaria. Aquí tenemos una información bien interesante que realmente no conocía. Es cómo han venido aumentando las remuneraciones de los maestros. Por ejemplo, el año 23, un maestro puede ganar en el primer nivel de la carrera 2.850 o 3.800 dependiendo del número de horas. Y si la comparamos con los años anteriores, se nota que hay un incremento. Tema político ahí bien importante, ¿no? Otro tema que hay en educación es que hay un deterioro de los aprendizajes. Tenemos información de detalle y toda la metodología, ¿no? Subió y se ha reducido. Esto en relación a comprensión lectora, a matemáticas, como hay un deterioro, ¿no es cierto? En relación al empleo, aquí sí me voy a detener. ¿Me avisa más o menos a los 25 minutos, Carlitos? Sí. Correcto. Son ¿Cuánto tiempo las, voy? ya vas como más de 40, Allá, voy rapidito. 6 En y relación, 47, son 6 y en 47. relación al empleo, aquí hay un fenómeno súper importante. Y es que ha habido una reducción importantísima del empleo. Más de 1,5 millones de personas han perdido empleo. Y la informalidad ha subido del 65 casi al 80%. O sea, se ha lanzado al mercado a sobrevivir. Yo diría que estamos hablando del orden de las 3 a 4 millones de personas. Y ustedes pueden verlo cotidianamente porque hay cantidad de iniciativas, algunos muy felices que hablan del emprendurismo, ¿no? Entonces, restaurante, la gente cocina en su casa, vende menús, hace torta, vende por internet. Y esa persona no tiene seguro social, no contribuyen a la AFP ni a la ONP y están en una lucha terrible por sobrevivir, ¿no? Hay información de detalle, ¿no? Ha habido una recuperación, pero se ha mantenido baja. Acá hay otra información también bien interesante que ya cuántos CAS tiene el Estado, ¿no? Aquí hay información de 215.000 en 2019. ¿Cómo ha crecido el número de CAS? O sea, el primer violador de los derechos de los trabajadores es el Estado, ¿no? Hay información sobre el tema, sobre empleo, ¿no? Por ejemplo, hay información aquí sobre cómo se redujo el empleo. También hay información de la reducción de los ingresos, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver. Un tema bien importante es los ninis, que el número de jóvenes que no trabajan y no estudian ha crecido en forma significativa, no solo en Perú, sino en otros países, ¿no? Y que eso tiene ese análisis puede llevar a explicar qué viene pasando con la juventud y el tema de la violencia.
El tema de los ingresos también es claro que hay una reducción importante y como en el Estado la parte de los ingresos ha crecido muchísimo, eso por la contratación de CAS, ¿no? Hay una reducción de los ingresos. Se puede ver por todos lados, ¿no es cierto? Aquí, para el caso de Lima, como una baja, ¿no es cierto? Por debajo del salario mínimo. Otro tema bien importante es que como resultado de la pandemia, ha habido un proceso de utilización de activos y ahorros de la población. ¿Qué ha hecho la población? Primero se comió sus ahorros que tenían efectivo, después sus CTS, los que tenían CTS, después se han comido los fondos de las AFPs. Hoy día salió el dato que 20.000 millones de dólares se han retirado de las AFPs, de los 50.000 que había. O sea, el sistema de AFPs está golpeado en su esencia y están por aprobar, creo, el 7º retiro. En Chile, algo semejante. Y repito, 3 millones de personas en Perú tienen 0 en su cuenta de AFP. El día que se jubilen, porque lo que han retirado son los que están próximos a jubilarse, 0 de ingresos. Y pensión 65 le va a afectar, ¿no? Bueno, hay información sobre las AFPs, etcétera. La asistencia escolar se ha reducido, ahí está el tema de aprendizajes. Sobre protección, poco es lo que se ha hecho. Hay programas del Estado y supuestamente se están creando algunos nuevos programas, pero siempre insuficientes, ¿no? Como esta cosa ya no se llaman comedores populares ni club de madres, sino ahora se llaman ollas, ¿no es cierto? Podemos analizarlo. Hay sectores de la población que están en condiciones infrahumanas. Yo quiero terminar señalando 2 grupos. Los adolescentes privados de libertad, los que están en Maranguita y el equivalente a mujeres. El nivel de hacinamiento y de deterioro de sus condiciones de vida es terrible. Hay varios estudios, hay una institución Cometa que trabaja el tema. Es el infierno andante. Antes estaba en el Poder Judicial, ahora en el Ministerio de Justicia, y terrible. Y el segundo lugar son los presos. La capacidad que tienen todas las cárceles del Perú es de 30.000. Y el hacinamiento llega a 80.000 presos. Hay 50.000 personas más en las cárceles. Y las condiciones en las cuales están son terribles. Hay información de detalle. Hay otra información también ya sobre el acceso a diferentes programas, ¿no es cierto? Ya que no voy a ver, ¿no? Tenemos información también sobre las brechas de género. Ha habido una mejora en los últimos años, pero se ha detenido, ¿no es cierto? Hay el tema de feminicidio, de niñas embarazadas y otra información. También los conflictos sociales se han ampliado, hay información. Aquí también hay otro problema. La PCM sacaba información de detalles sobre los conflictos sociales. Esa información no sale con la regularidad anterior, porque no quieren mostrar lo que está viendo, ¿no es cierto? Bueno, el tema de seguridad, no hay muchísima información, queremos ver. Las movilizaciones sociales han aumentado y así sucesivamente, ¿no? Hay otro tema que recién hemos trabajado y que creo que hay que tener en cuenta, que es el tamaño de la economía ilegal en el país. Yo quiero centrarme en el tema de la coca, de drogas. Según mi amigo Hugo Cabieses, que ha trabajado el tema muchísimo,
él estima que entran al año 5.000 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas. 5.000. En esta lámina que hoy día me han compartido, mi amigo Vicente Ota habla de 600. Eso no es nada. El total, de acuerdo a esta tabla, es 7.562. Incluye todo, ¿no? Trata, minería ilegal, etcétera. Pero habría que sumarle 5.000 millones. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares de economía ilegal y que aparece y se lava por todo el país, ¿no es cierto? Este es un tema sobre el cual hay que trabajar, ¿no? Bueno, hay información sobre los venezolanos, sobre la situación de emergencias. Ahí yo quiero señalar que el Estado está destinando recursos, pero todo indica que el niño no va a ser tan fuerte. Vamos a tener 2 grados más de calor de acuerdo a las proyecciones de 7 instituciones internacionales. Bueno, hay información sobre el tema, etcétera. Bueno, yo quiero regresar a hacer un breve recuento de qué cosa es lo que ha sucedido. Aquí he intentado hacer una tabla. Pobres extremos y vulnerables, hay una ampliación importante en el país y hay data bastante seria. 2, los bonos, subsidios y aporte del Estado han sido insuficientes y tardíos. Y ya ha habido una oposición férrea a utilizar al Banco de la Nación para entregar los bonos. Yo he seguido el caso. En Chile se entregan vía el Banco del Estado. Uno no puede abrir una cuenta de ahorros o tener cuenta en el Banco de la Nación si no es pensionista. Y la Asociación de Bancos se ha opuesto a muerte a que el Banco de la Nación pueda ser un vehículo para hacer transferencias. Hay una breve recuperación del empleo, pero el informal ha crecido. Hay una recuperación parcial de las condiciones de vida, pero la precariedad real de la población es del orden del 30% y no se espera cambios importantes a futuro, ¿no es cierto? Hay otros datos que podemos conversar, que hay un deterioro de los servicios de educación, salud, seguridad y protección, que hay inflación, especialmente en la parte de alimentos, han subido los intereses en forma increíble, un abuso, una usura, y que hay razones objetivas para las demandas y los conflictos sociales. No es movilización o sendero, o sea, hay condiciones de deterioro objetivo de las condiciones de vida de la población en cada uno de los niveles que nosotros lo veamos, ¿no es cierto? En prácticamente todos los niveles hay un deterioro y hay data bastante seria que lo fundamenta. Bueno, hasta ahí me imagino que tienen preguntas. Si alguien quisiese algo de información así específica, podemos probar este Vademecum si la tiene. Entonces, a sus órdenes para comentarios y preguntas. Perfecto, Jorge. Y a los amigos que nos acompañan, pueden levantar la manito para darle la oportunidad que puedan hacer alguna consulta, alguna reflexión, o también opinar respecto a lo que ha vertido Jorge. Y también pueden alcanzar, si es un medio adicional, la pregunta o la consulta a través del chat, ¿no? A ver, entonces está abierta ahora el diálogo.
Sí, Alejandro Portal levantó la mano. Buenas noches a todos, saludos a todos los amigos acá que nos encontramos. Y yo quería hacer una reflexión básicamente más allá en el asunto, qué es lo que generó también el problema de la pandemia y que recrudece los problemas de pobreza que tenemos en el país. Hay que recordar que más o menos de nuestra población económicamente activa, básicamente el 72% de nuestra PEA está en el sector informal. Entonces, lamentablemente, al estar en el sector informal, hablamos pues, de pequeños negocios, negocios que a veces simplemente recirculan sus, sus ganancias, ¿no? Entonces, y con eso están sobreviviendo. ¿Qué pasa? Durante el problema de pandemia, ¿qué es lo que se nos ha presentado? Al haber la inmovilización total de la economía, estos negocios informales también tuvieron que parar. Y al parar, han generado una tendencia de consumirse su propia inversión. A la justa es el bono, mantenía a este sector, que es el sector que en cierto modo mueve la economía de nuestro país. Hablemos pues que es el 72% de toda la población económicamente activa. Entonces, esto al tratar de recuperarse en el tiempo no se ha logrado todavía. Estamos en plena recuperación de recuperar especialmente pues el capital que necesitan para reiniciar sus proyectos informales. Porque ¿por qué están haciendo negocios informales? Es porque básicamente primero, no son capaces de acceder a un crédito bancario fácilmente, ¿no? Fuera de eso, ¿no? No son capaces, todo lo que eran sus insumos, que eran muchos de estos eran importados, también fue parado, entonces no pudieron tampoco recuperar tampoco materia prima para sus proyectos informales. Entonces estamos hablando de que esta población, este gran volumen de nuestra población económicamente activa, está recién en un proceso de recuperación que va a tardar, va a demorar mucho en recuperarse, ¿no? Y como ven, ellos no tienen acceso al crédito, entonces tienen buen tiempo y para variar, ahora, el problema de seguridad que están siendo atacados, normalmente estas bandas internacionales o bandas organizadas, atacan actualmente al sector informal, ¿no? Entonces, al pequeño negociante que tiene su mototaxi, al que vende sus pizzitas en la esquina o sus hamburguesas en la esquina, están siendo atacados por estas bandas de seguridad, haciendo que se retarde más este proceso de recuperación de nuestra economía informal que tenemos en nuestro país. Gracias. Gracias, Alejandro, por la opinión, ¿no? Jorge, te comento, en el chat hay también dos comentarios, uno de Irma Chávez, que consultaba si es que si ha logrado tener algunas conclusiones así muy generales de lo que tú has vertido en términos así gruesos, ¿no? Y tenemos también una opinión de José Loaiza de Alternativa, ¿no? Quien consulta el nuevo retiro de los recursos de las AFP, ¿a quién beneficia? ¿No? Ya, de acuerdo. ¿Hay más preguntas para hacer un comentario? No, son las únicas que tenemos ahorita en el chat. De acuerdo. A ver, o sea, la conclusión general de la revisión de toda la información disponible, que me ha tomado como 3 meses el juntarla y compararla con el año pasado, es clara, ¿no? Hay un deterioro en todos los niveles de las condiciones de vida de la mayoría de la población. 1/3 de la población está en condiciones insufribles. O sea, hay un problema de hambre, un problema de desnutrición, un problema de deterioro, de subsistencia, unido al problema político, ¿no es cierto? Porque toda la parte psicológica también debemos analizarla, ¿no? Ese pesimismo, ese nivel de agresividad, de inseguridad, etcétera, etcétera. Un ratito. O sea, estamos en un pantano. Mientras más nos movemos, más te hundes. Y los medios de comunicación están apoyando y fortaleciendo ese proceso. Y en mi opinión tiene que ver por razones políticas, porque detrás de eso está Graña y Montero, los dueños del comercio. Hay
todo una inteligencia que está caminando. Yo creo que no es casualidad lo que viene pasando con los medios de comunicación. Y hay que hacer el seguimiento al IPE, al TAUS, y a todo ese grupo que trabajaron, a la Ampadia, a los medios de comunicación, y yo creo que hay una cabeza que piensa y responde y tiene objetivo, ¿no? Y a Bermejo cayó y así, aquel que levante cabeza se la van a cortar. Y también los problemas. Ahora, esta pregunta de a quién va a beneficiar, aquellos que han tenido empleo y tienen ahorros. Si los sacan, los van a sacar. Yo creo que han aprendido, la mayoría de la población ha aprendido que sacar la plata de la AFP y tirársela, o sea, no consumir, sino gastarla en cosas no esenciales, han aprendido que eso no está bien, porque se han puesto a pensar, no voy a tener pensión. Entonces, quienes van a sacar van a ser aquellos que van a invertir en pequeños negocios o en vivienda, actividades de inversión. Pero esta siguiente salida, ya por encima de los 20.000 millones que han sacado de los 50.000, yo creo que está poniendo en cuestión ya la existencia de las AFPs, que no reaccionan. No sé si ustedes conocen, pero los tres grandes lobistas que contrataron a las AFPs, la que ahora es rectora de la Universidad de Acuña, ¿cómo se llama? Merino. La Merino. Merino. Bueno, ella era la primera lobista, la segunda una alumna mía de la Pacífico, y el tercero es el hijo del gran jugador de Alianza Lima, ¿Orsay? no, el que fue ministro de Economía, Valdivieso. Ah, Los tres, realmente, el nivel de respuesta y de coherencia que hacen de la defensa de las AFPs es económica y técnicamente un desastre. Yo he visto en Chile qué cosa hace la derecha de las AFPs. Entonces, realmente el nivel de desarrollo técnico y profesional es muy grande. Y por otro lado, están metiendo la pata. El otro día escuchaba a uno de estos economistas que decía, estamos por perder nuestra principal fuente de financiamiento donde teníamos créditos de 6% al año para nuestras inversiones. O sea, se han financiado de las AFPs. Ni siquiera pagan la tasa de interés a plazo fijo. En Chile también ha habido desfalcos gigantes de las AFPs, ¿no? Yo conozco el caso de Latam, 1.350 millones de dólares de unas acciones que bajaron el 90%. Entonces, el golpe a las AFPs está cercano a cortarles el cuello. El problema es que no hay opción. Con una tasa de una presión tributaria del orden del 15% y una baja en los ingresos que está habiendo, el Estado se va, cada día es más incapaz de atender a esa población. Les pongo un ejemplo bien ilustrativo de lo que pasa en el país. Parte de la inflación se explica porque ha habido la guerra de Ucrania y ha habido un incremento de los precios, ¿no es cierto? Del urea, de los combustibles, del trigo, etcétera, etcétera. Pero ya pasó el momento más difícil y yo sigo el caso del trigo. ¿Cuánto importa de trigo el Perú? Pues galletas, fideos y un montón de 100%. subproductos, hasta alimentos balanceados. ¿1 millón de toneladas? Sí.
y más. Más 1,5 millones. 1,5 millones. Bueno, ¿hasta cuánto llegó el precio de la tonelada de trigo? 650, más de $650. ¿Cuál es el precio de trigo hoy? Alrededor de 350. Esa baja del orden de los $300 se ha visto reflejada en la baja del precio del pan, de los fideos y de lo que sobra del trigo para los alimentos balanceados. No. Hoy día un kilo de trigo en el Metro, en Plaza Vea, del pan, perdón, es 7.90. ¿Y cuánto estaba cuando empezó la pandemia? 3.90, 4 soles. Lo mismo ha pasado con otra serie de productos. O sea, bajan los precios internacionales y no se traslada a la población. El caso, y me puedo pasar el día hablando de lo que ha hecho Leche Gloria, con toda esta cosa de marearnos la cabeza con los 8 diferentes tipos de leches, o el kilo de 900 gramos, o el litro de 900 centímetros. Este proceso de distorsión que hay en los productos que confunde a la población y que significa más ganancias y deterioro de la población. Y nadie hace nada. Indecop y la Telefónica y todo eso, ¿no es cierto? El desgobierno y el deterioro del Estado está afectando directamente a la población. Circulan los carros sin el SOAT, ya el escándalo de la revisión técnica, no hay medicinas en el sistema de salud, las farmacias no venden medicinas genéricas y la lista es gigante, ¿eh? O sea, el deterioro objetivo y material de la población está en curso y cada día es peor y por algún sitio va a levantarse. Yo recuerdo una de tus clases, Inesio, hace ya muchos años, donde hablabas de las masas indiferenciadas de clase. O sea, no hay liderazgo, pero el deterioro es tan grande que una chispa puede encender la pradera. Y gente de derecha muy inteligente lo dice y lo reconoce. Esto está tan grave, el deterioro es tan grave, que algo tenemos que hacer. Hay que poner en marcha la primera línea de salud. Hay que ordenar los programas sociales creando el registro único de beneficiarios. Hay que dar medicinas genéricos. El año pasado se dejó de gastar 18.000 millones de soles de inversión. Y así, ¿no? El deterioro es muy grande. Y nuestra pretensión al trabajar este vademecum de los sectores populares es tener información dura, tangible, verificable, como dice el gran maestro Martín Ochoa de la Cruz, ¿no? Y por eso le dedicamos tiempo a trabajar este tema de vademecum, el nacional, el de sectores populares y el de niños, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque tengo un rollito final. Bien, Jorge, si bien es cierto todo lo que tú has dicho es cierto, también hay mucho sustento de carácter estructural, viéndolo desde el punto de vista sociológico también. El cambio de la estructura social en el país también tiene mucho que explicar al respecto, el tema que ha traído las migraciones y todo el nuevo contexto que se viene viviendo, no solamente en la capital, sino en distintas zonas del país, también explican un poco esto, ¿no? Y da mucho más que hablar, ¿no? Y también esto promueve que se escuchen voces, ¿no? Desde ya quiero leerte lo que han puesto en el chat, la señora González, que dice que ella es viuda. Y el gran temor que ella tiene ante todos estos cambios y ante este panorama que tú estás planteando, que no se cumple, que ella tiene miedo que no se cumpla con que le den su pensión en el momento que ella realmente lo necesite, ¿no? Bueno, y ahí también hay otro tema que también analizar, cómo el sistema financiero también se ha visto un poco mermado, creo yo, en estos últimos meses, con la presencia de los financistas de sombra, que yo llamo,
el gota a gota y todos estos mecanismos que de alguna otra forma también están haciendo o generando un mercado financiero alterno, ¿no? Y que también se complica y que tiene mucha relación con temas delictivos, ¿no? Esa era la última consulta que nos hacían por el chat. Silencio, te damos la palabra. Ya, a ver, yo quisiera ir a los problemas de la informalidad o del empleo, ¿no? O sea, preguntarle a Pacoco lo siguiente, o sea, a ver, en 1980 más o menos teníamos 40% de informales, y hoy, en pleno siglo XXI, tenemos casi el doble. La impresión que yo tengo ahí es que hemos pasado de una sociedad de clases a una sociedad de informales, ¿no? O sea, ya las clases se han diluido un poco y se ha producido una enorme masa de informales, ¿no? Ahora, ahí viene un debate, ¿no? Un debate viejo, ¿no? Hay dos grandes tesis, ¿no es cierto? En los 60 recuerdo que había un gran debate entre Cardoso, Aníbal Quijano, seguramente muchos economistas más, Pepe José Num, en fin, se decía que el altísimo nivel de informalidad se debía a los problemas de incapacidad de la economía de absorber la mano de obra, ¿no es cierto? Y entonces eso producía mucha informalidad. Ahora, en algunos países esa informalidad es baja, ¿no es cierto? Por ejemplo, Chile, ¿cuánto es? 30%, ¿no es cierto? Más o menos. Y nosotros tenemos 80, ya es otro tipo de sociedad, ya, ¿no? Ahora, la tesis de Soto decía que la informalidad se debía a los altos costos de la formalidad, ¿no? Ahora, me gustaría en ese sentido escuchar algunas opiniones de los economistas sobre este tema, ¿no es cierto? O sea, cómo realmente explicar ese gran problema de la informalidad y esa transición enorme de una sociedad de clases a una sociedad de informales, ¿no? De acuerdo, sin eso. Yo tengo una opinión pensada sobre el tema, y es que el deterioro que venimos teniendo en el país es un deterioro que alcanza a las personas. Hay un deterioro en el comportamiento personal. Por casualidades de la vida, yo voy regularmente a Chile porque tengo a mis nietos allá, y uno ve la diferencia. O sea, allá se respeta el tránsito, acá no. Allá tú te pones a vender en Chile manzanas en la calle y viene la policía y te lleva a la cárcel o te exige que tengas boleta. Vivimos una sociedad de sálvese quien pueda. La gente es impuntual, no respeta las colas, no emiten factura, no hacen la revisión técnica a los carros o hay los buses camión. Y en todo ese comportamiento, en ese deterioro de las personas, hay también impunidad. No pasa nada. No pasa nada. Hay cantidad de leyes y cosas que supuestamente hay que cumplir y no pasa nada. Jorge, discúlpame, a Lucy Gómez queríamos solicitarle que si puede apagar su micrófono porque se está filtrando su conversación. Gracias, Jorge, disculpa el corte. Entonces, yo creo que nos falta un análisis y un conocimiento del cambio que hay en el comportamiento de las personas y las familias. Nuestro viejo esquema de análisis de clases, coincido contigo, ya no es vigente. Y las propuestas que uno tiene que hacer a nivel político tienen que incluir medidas y propuestas muy concretas de compromiso personal. Yo tengo 3 videos que se llaman Mejores Personas para una nueva economía para todos. Es decir, comportamientos razonables, básicos que debemos tener y que hay que promover. O sea, por ejemplo, si yo voy a la farmacia
y no hay medicinas genéricas, hago un escándalo, pues, porque estamos obligados a que haya 33 medicinas genéricas que se vendan. O voy y encuentro una medicina que en un lugar cuesta 100 soles y en otro lugar 34, de la misma cadena, ¿no es cierto?, del grupo de Interbank, y no pasa nada. Es decir, hay un deterioro en las personas, en las familias, en las relaciones personales que tienen que ver con agresividad, con desencanto, etcétera, etcétera. Y ese ámbito tiene que ser estudiado. Y por otro lado, las propuestas de tipo político tienen que incluir a las personas. Tenemos que trabajar toda una propuesta ética de comportamiento razonable, cívico, elemental. Y yo tengo 1000 casos de cómo funcionan los micros, los paraderos, la luz, la información, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es solo un problema de deterioro económico, no es solo un problema estructural. Hay un deterioro en los comportamientos cotidianos. ¿Dónde hay quienes lo pagan más? Los niños, las mujeres. Por ejemplo, sobre los venezolanos, hoy día he revisado ahí toda la información de un serio estudio sobre los venezolanos. El nivel de delincuencia de los venezolanos es mucho menor que el de Perú, que los peruanos. Entonces alguien dice, no, lo que pasa es que los venezolanos tienen la habilidad de usar a los peruanos para que los utilicen. No es así. O sea, esa es un poco mi reflexión, ¿no? Hay que hacer un cambio bien importante en nuestro chip. Que eso tiene que ver también con lo que es SAS, el grupo. Nosotros nos hemos convertido no en una ONG, sino en una empresa de economía solidaria. Y tenemos una área de responsabilidad social, donde hacemos cosas como esta. Este estudio no ha tenido un centavo de subsidio de nadie. Y por supuesto que lo necesitamos. ¿No es cierto? Es decir, el cambio tiene que ser muy, muy grande y no perder la esperanza y el buen humor. Porque hay, por otro lado, yo creo, un conjunto de iniciativas y de grupos que sí están haciendo bien las cosas y que hay que resaltar, que tiene que ver con una mentalidad que tenemos, que el éxito de lo tercero es un poco un trauma para uno. Si tiene plata, si le va bien, es que roba, que hace. No, no, hay personas que tienen éxito y está bien y alegrarnos del éxito. Hay un problema cultural ahí bien grande que merece una reflexión más grande. Y dentro de todo ese grupo, los niños. El nivel de deterioro que está habiendo en los niños físico y emocional es muy grande. La ludopatía, lo que tiene que ver cómo se pegan a los celulares, la falta de socialización que ha habido, el deterioro que hay en el sistema universitario, que es un escándalo y nadie hace nada, ¿no? Miles, millones de profesionales que no saben dónde están parados, ¿no? O sea, la situación es bastante crítica y hay un componente también positivo que hay que resaltar, ¿no? Yo no quiero dar esa imagen, yo particularmente trato de mantener el buen humor y la esperanza, ¿no? Bueno, yo Gracias, Jorge. antes de terminar Eh, quiero contarle sí. dos cositas. Nosotros hemos creado un canal en YouTube que se llama SAS Consultores, donde estamos poniendo videos sobre diferentes temas. Y también desde hoy día, 4 de octubre, hemos abierto nuestra página web, donde vamos a poner muchísima información y esperamos también el aporte, ¿no? Y la página web es sas.ees, que es Empresa de Economía Solidaria, donde queremos compartir. Porque otro de los problemas que hay entre nosotros es que
sálvese quien pueda. Necesitamos juntar esfuerzos, compartir, ser tolerantes con otras opiniones, con otras miradas, con otra forma de ver las cosas, incluyendo en lo político. Puedo tener todas las discrepancias del mundo con alguien, pero hay un nivel de relación básico, humano, que tengo que tener con personas. Yo tengo varios casos así como para que me cuelguen si les cuento que todavía mantengo buenas relaciones con algunas personas, ¿no? Bueno, sí, Martín, tú. Y gracias, Jorge, por la locución de ahora. Yo solamente quería comentar, y creo que la invitación que hace Sinesio López a los economistas que escuchan ahora este conversatorio, y ayuda a reflexionar también. Yo recuerdo la informalidad de los años 80, pues estaba un poco sustentado en lo que él ya ha señalado, lo que decía Hernando de Soto, por el tema de su tesis de formalidad. También había, no recuerdo ahorita el autor, pero siempre lo tengo en mente, el que escribió Desborde Popular, ¿no? Había tantas bibliografías que de alguna u otra forma sustentaban el tema de la informalidad como una respuesta también de la migración que había del campo a la ciudad, porque fue una época donde Lima se llenó de población por todos lados y donde empezaron a existir, bueno, aspectos de carácter cultural, tradiciones, costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, hasta muchos grupos musicales se hicieron famosos en esa época porque traían lo suyo a la capital, ¿no? Y la capital como que se vio invadida, ¿no? La informalidad de ahora es diferente, ¿no? La informalidad de ahora, si antes era migratoria, ahora esta informalidad se ha especializado. Mira, yo he podido escuchar durante la pandemia misa dirigida por un sacerdote que no era sacerdote. Con el transcurrir de los días uno se da cuenta que te van empezando a brindar servicio con esto de la virtualidad, con estos temas de la inteligencia artificial, que no sé, sería bueno conversarlo en algún momento, Jorge, invitar a quienes quieran sumarse a esto y conversar sobre este tema. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo podemos aprovecharlo? ¿No? El tema de salud mental también, ¿no? El tema de salud mental, ¿cuál es el impacto, la incidencia que está teniendo en términos económicos? O sea, en muchas estructuras, en muchas empresas, algunos colegas por ahí me han dicho, oye, resulta que ahora toda mi gente que trabaja conmigo está angustiada. Mis niveles de productividad han caído una barbaridad, ¿no? Porque están entre angustia y ansiedad. Entonces, son elementos que de alguna u otra forma van haciendo que estos temas también se vayan ampliando más, ¿no? Pero en fin, no quiero, por ahí José Loaiza nos hacía saber también de que Carboneto, muy conocido, creo que era un asesor argentino, ¿no? Que vino también a hablar mucho sobre la informalidad, y él dice que más había un punto de vista represivo que hacía o que daba a entender que había que generar un temor a la SUNAT que tenía que cumplirse con los tributos que nosotros teníamos que pagar, ¿no? Y el tema de que también ha tenido mucha incidencia sobre las MIPES, ¿no? Las MIPES han crecido un poco en eso, ¿no? Y es cierto, y él mismo me hace recordar que Desborde Popular lo escribió Matos Mar. Bueno, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna consulta por allí o algún comentario para ir ya finalizando con el evento. Bueno, por mi parte, muchas gracias por darnos su tiempo. Nosotros vamos a seguir, mientras haya fuerzas, en este esfuerzo de trabajar con seriedad, propuestas serias, verificables, de aportar, de ser positivos. Tenemos varios brazos de trabajo. Uno es el grupo Equitix, que ya tiene tiene más de 3 años. Ahora tenemos nuestro canal y desde hoy día nuestra página web. Y ahí vamos a ir poniendo información. Y los invitamos a sumarse. Igual para el Bademecu. Si tienen información, compártenla. Si alguien quiere disponer de esa información, conversémoslos. Estamos dispuestos a compartirla. Y queremos también juntar información y evidencias y trabajar en conjunto.
cada uno en su rol. Hay quienes trabajarán lo político, hay quienes que hacen el trabajo social. Nosotros tenemos este, este nicho, ¿no? También estamos organizando un curso sobre inversión en infancia a nivel latinoamericano, con varias organizaciones, y tratando de no perder el buen humor y el cariño a los amigos que tanto tiempo conocemos, como acá el maestro Sinesio. Bueno, amigos y amigas, muy buenas Gracias, Jorge. noches. Gracias, Jorge. Antes de terminar, pidiendo la palabra José Loaiza. Tobías, por favor, A te ver, agradecería gran si cierras maestro tu de los bancos micrófono. comunales, sí. Sí, José Loaiza, te ¿Qué tal, Jorge? escuchamos. ¿Cómo estás? No solamente era para sugerir que de repente sería interesante tener un tema sobre la informalidad, ¿no? Y de punto de vista del mundo económico, ¿no? Porque probablemente podamos tener 200 reuniones sobre el tema sociológico, sobre el tema cómo fue el tema de los migrantes y todo lo demás, pero cómo está golpeando en el tema en el mundo económico, ¿no? Las MIPES, como decía, los datos se han incrementado en el tema de la formalidad, pero las campañas de, por ejemplo, la de Toledo fue un fracaso, Alan García también, y es porque hasta ahora, como le comento yo, se ha mirado la informalidad de punto de vista de la represión, ¿no? Es decir, ya yo te voy y te saco todo, te pongo multa, y la gente, ojo, le tiene más miedo a la municipalidad que a la SUNAT. Nosotros trabajamos cotidianamente con muchos micros y pequeños empresarios, y por ahí van los temores. Lo otro es el tema del desconocimiento, pues. No se sabe, o sea, hay demasiadas normas, hay como 7 formas de tributo para la micro y la pequeña empresa, ¿no? Desde el punto de vista de impuesto a la renta, sobre todo, y IGB. Entonces, eso también confunde, pues, ¿no? Entonces, yo creo que sería bien interesante poder trabajar un tema. La OIT está trabajando todo un tema, justamente es el tema de la formalidad en las actividades económicas. La OSD, el informe que ha hecho la semana pasada, pone el tema de la informalidad como un tema principal de traba para el crecimiento económico, ¿no? Entonces, yo creo que sugiero, ¿no?, a los organizadores que podamos tener una reunión sobre el tema de la informalidad en el mundo económico, el tema principalmente de la micro y la pequeña empresa, ¿no? Que tomamos la palabra, José, y unas felicitaciones por el trabajo con los bancos comunales. 25 años y más, todo el cariño del mundo. Muy bien, Gracias, José. señores. Entonces agradecemos a todos. Gracias, José, por la propuesta. Lo vamos a considerar, como dice Jorge, y les agradecemos su asistencia. Les hacemos recordar, como ya dijo Jorge, en el mes de noviembre empieza el curso sobre inversión en infancia que está promoviendo el SAS, y ya vamos a poner los links que también están pidiendo en el chat para poder acceder a la información. Muchas gracias, que tengan una feliz noche y a triunfar, como algún narrador deportivo decía por allí. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias, gracias.